Sobre lo que acontece en Rusia. Hay algo que es verdad. Si es que no se conoce la historia, si no se aprende de ella, se volverá a repetir, pues los errores vuelven a ocurrir una y otra vez hasta que se haya entendido la lección. Las veces que sean necesarias hasta que aquel que los comete comprenda qué es lo que ha estado haciendo mal. Pero si es que no lo entiende, entonces su existencia será un error hasta el fin. Como Oscar Wilde decía, la experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Así como una persona posee una memoria que le provee de los mecanismos necesarios para poder aprender de las experiencias pasadas y no cometer los mismos errores, la historia es entonces para toda la humanidad una memoria en común. Una memoria que debemos de utilizar para comprender el porqué de las acciones de los seres humanos, para generar un pensamiento crítico y una base sólida en la que estructurar la sociedad moderna y futura. Cada vez que una persona piensa en el futuro, irremediablemente está presente su pasado, porque este es la estructura necesaria para impulsar al individuo. Algunas de las lecciones del pasado son necesarias para conformar la identidad presente. Lo que ha sucedido en nuestras vidas es lo que nos construye. Algunos dicen que el presente es más importante y que es lo único que tenemos, pero no hay presente sin pasado, y el presente se evade. Es un fenómeno. El pasado ya está hecho y por lo tanto ya no se puede modificar, más que en acciones futuras. Ese es el que verdaderamente nos pertenece, porque su inmutabilidad se encuentra a nuestra mano y disposición como un arma hacia el futuro. Esa es la importancia de la historia. Soy lo que soy por lo que no soy. Cada momento del pasado me define, determina la persona que soy, mi progreso. Yo soy yo y mi circunstancia. La vida tiene una constante dialéctica. Una persona siempre es una tesis que posteriormente se encuentra con una antítesis y después viene la síntesis, que es el aprendizaje que aquella persona ha obtenido de las circunstancias que ha vivido. Somos en ese sentido hijos de los tiempos, de todos los tiempos de la historia que convergen en el presente y que construirá a la vez el pasado del futuro, constituyendo así a la sociedad futura. Nuestras acciones tendrán repercusiones, somos, queramos o no, sujetos históricos, y tenemos una enorme responsabilidad con nuestra historia, la historia de toda la humanidad. Después de esta breve reflexión de la historia, entenderemos la importancia que tiene en la conformación del mundo actual. Las situaciones que vivimos entonces ocurren por causa del pasado, que sigue proyectando grandes sombras en el presente. ¿Por qué existe la OTAN? ¿Cómo se creó la ONU? ¿Por qué hay una guerra en Europa? ¿Cuáles son las situaciones del pasado que afectan a las relaciones sociales, económicas y políticas del presente? La respuesta es la Guerra Fría y los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XX, quizás incluso desde el siglo XIX, en donde una ideología comenzaba a fraguarse y que definiría el curso de la historia, la vida de todos nosotros. Lo que ocurre en Ucrania puede entenderse en puntos que he estructurado de manera que sea más sencillo para el espectador entender un poco de la situación actual, que tiene al mundo una vez más en tensión, en crisis y temiendo una guerra nuclear. Guerra entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo en el Donbass. En la misma región donde se suscitan los hechos, ya había habido un enfrentamiento entre el gobierno bolchevique y los ucranianos, quienes luchaban por su independencia apoyados por el Ejército Blanco. El territorio del Donbass era importante por la cantidad de industrias que había en la región, por lo que los soviéticos no se podían permitir perder el territorio ucraniano, además de que era una de las áreas en donde se concentraban los blancos simpatizantes de la monarquía, por lo que era una amenaza estratégica en la guerra civil. Finalmente, tras varios reveses, el Ejército Rojo logró derrotar al Ejército Blanco en Ucrania y hacerse del control de la región. Eso no pasaría desapercibido por muchos ucranianos que lucharon en la guerra contra los rusos bolcheviques y que por lo tanto mantendrían un resentimiento hacia Rusia por estos actos. Holodomor y nazismo en Ucrania. Durante el estalinismo se produciría en la República Socialista de Ucrania una hambruna como castigo durante la colectivización de la tierra, pues se pensaba que esta fue provocada por Stalin para disuadir a los ucranianos independentistas de sus ideas. Si bien los números pueden ser completamente exagerados, también se cree que fue a causa de la industrialización apresurada de la URSS, de modo que no fue producida según se cree por un fallo o caos, sino que pudo haber sido intencional para concretar la rusificación de Ucrania. Este hecho fue uno de los referentes también del odio que existía entre los ucranianos más radicales en contra de los rusos y del origen de la rusofobia. La razón por la que se considera que Ucrania tenía ideas nazis es porque durante la Segunda Guerra Mundial los ucranianos apoyaron al ejército alemán con la finalidad de deshacerse de Stalin y de la URSS, buscando su propia independencia, de modo que Ucrania era uno de los colaboradores del nazismo. Llamándose en esa época Reichskommissariat de Ucrania, es decir, Comisariado Imperial de Ucrania,
Sin embargo, más de 5 millones de ucranianos murieron combatiendo contra los nazis y la mayoría de los 1.5 millones de judíos ucranianos perecieron en esa época. Aquellos que cooperaron con los nazis lo hicieron como administradores locales, policías nazis o guardias de campos de concentración. Uno de los héroes de Ucrania, Stefan Bandera, fue quien ayudó a los nazis para facilitar su control de la región, con la intención de lograr la independencia de Ucrania, por lo que este líder ucraniano es considerado como un héroe, pero a la vez como un partidario del nazismo. Además de que en Ucrania durante el conflicto de la crisis de 2014, grupos como Pravý Sektor y el batallón Azov comenzaron a actuar en contra de los separatistas prorrusos, llevando la bandera de Stefan como insignia, considerados como de extrema derecha, nazistas o fascistas que buscan la supremacía ucraniana sobre un grupo que se asume como prorruso. Sin embargo, el gobierno ucraniano se ha desentendido de estos grupos radicales que operan en su país. La Guerra Fría. Las tensiones políticas e ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética del siglo pasado fue lo que propició la enemistad diplomática entre Rusia y Estados Unidos, quienes a pesar de convertirse en la Federación Rusa y abandonar el modelo soviético socialista, siguen siendo relaciones tensas con sus respectivos altibajos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la hegemonía del mundo, por determinar cuál era la mejor nación de la Tierra, sea por medio del desarrollo económico o por el desarrollo científico, asimismo con la influencia política e ideológica de las regiones del mundo, buscando adeptos a uno u otro sistema. Y no es que no hayan existido guerras para lograr este fin, sino que estas contiendas se libraban en los países donde ambas ideologías luchaban financiadas por uno u otro gobierno, sin que ambos intervinieran por lo regular directamente. La guerra era supuestamente fría porque los dos bloques no llegaron a enfrentarse directamente, pero los enfrentamientos existían tomando a los países, los políticos y las poblaciones como tableros en los cuales jugar sus partidas, independientemente del sufrimiento ocasionado a la población. La división de la cortina de hierro y el mundo libre occidental. La OTAN y el Pacto de Varsovia. Tras la Segunda Guerra Mundial ya se estaba planeando una tercera, y ahora, con el mayor enemigo alemán derrotado, tocaba el turno a las dos potencias mundiales que ya desde antes tenían sus roces y que ahora era una competencia abierta. Dividiendo Alemania entre la URSS y Estados Unidos, se puso una cortina de hierro que establecía una división por bandos. La URSS tenía control directo sobre los países de Europa del Este, mientras que Estados Unidos tenía influencia sobre los países de Europa Occidental o del Oeste. De esa manera se establecía la geopolítica internacional. El miedo a la URSS y a su expansionismo provocó que se generara una organización que buscara proteger a las naciones libres del socialismo, dirigida por Estados Unidos. Se crearía entonces el Pacto del Atlántico Norte, también conocido como la OTAN. El punto de más interés en este pacto u organización fue el número 5, que determinaba la acción rápida y concisa de los países miembros si alguno de ellos era atacado, de modo que todos los países pertenecientes a la OTAN estaban seguros de que en este caso de guerra, los otros países intervendrían en ella directamente. En respuesta a este tratado, la Unión Soviética crearía uno propio llamado el Pacto de Varsovia, en donde prácticamente establecía lo mismo que el de la OTAN. Si alguno de los aliados era atacado, la URSS intervendría en su defensa junto con los otros países que integraban este pacto. Las tensiones entonces aumentaban cada vez más, la división entre los países europeos proliferó incluso hasta ahora, y el Tratado del Atlántico Norte no desapareció aun cuando la URSS se desintegró, sirviendo a los estadounidenses como una forma de mantener a Europa bajo su cuidado o bajo su dominio, convirtiéndolo en el nuevo hegemón mundial. La crisis de los misiles en Cuba. En 1962 ocurrió un evento que casi pone al mundo a las puertas de una guerra nuclear. En Cuba se estaban enviando misiles pertenecientes a la URSS, lo que implicaba una amenaza hacia los Estados Unidos. Evidentemente ninguna de las dos potencias era inocente. Los misiles en Cuba eran una respuesta a los misiles que Estados Unidos había puesto en Turquía y en los países europeos miembros de la OTAN, apuntando directamente hacia Moscú. Debemos entender esto como un duelo. Ambos oponentes se miran fijamente y están listos para desenfundar sus armas. Quien logra la victoria es el que lo hace primero y dispara antes de que el otro siquiera pueda reaccionar. De modo que la exterminación mutua se puede evitar si es que uno de los que ataca lo hace antes de que el otro se entere siquiera y pueda responder a las hostilidades. Esa era la importancia de que Estados Unidos tuviera misiles cada vez más cercanos a Rusia y que la URSS en respuesta tuviera los propios cerca de Estados Unidos. La situación con Ucrania en la actualidad es la misma o al menos muy similar a la crisis de los misiles en Cuba. Es evidente que el gobierno estadounidense no iba a ver con buenos ojos que hubiese misiles apuntando directamente a la Casa Blanca desde una posición tan cercana, pues esto los ponía en desventaja si acaso se realizaba una guerra nuclear entre ellos y la URSS.
Es evidente que Estados Unidos amenazó con invadir la isla de Cuba y con declarar abiertamente las hostilidades con la URSS si no recibía respuesta inmediata de esta, retirando los misiles de la isla caribeña. Por fortuna, la situación no llegó más lejos. La URSS aceptó la retirada de armamento nuclear de la isla de Cuba y el mundo pudo volver a respirar un poco más tranquilo. Sin embargo, algunos analistas afirman que la URSS perdió un importante medio de negociación con Estados Unidos para un desarme mutuo, ya que pudo haber negociado la retirada de los misiles de Turquía a cambio de retirar los misiles de Cuba. Acuerdos entre Gorbachov y Occidente. Se pactó que la OTAN no aceptaría ninguno de los países que integraba el Pacto de Varsovia, naturalmente porque estaban demasiado cerca de Rusia y al hacerlo sería una provocación. Sin embargo, a lo largo de estos años, Estados Unidos fue integrando país con país de Europa Oriental, de modo que ha estado avanzando lentamente hacia su mayor oponente, la actual Federación Rusa, amenazando sus fronteras. Estados Unidos acepta que hubo varios convenios, pero no por escrito, de modo que no están forzados a cumplir con aquellas promesas hechas en su momento. Cuando cayó el muro de Berlín, Gorbachov aceptó la unificación de Alemania con la condición de que la República Democrática Alemana no fuera parte de la OTAN. Gorbachov respondería lo siguiente: cualquier extensión de la zona de la OTAN sería inaceptable. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nacional articuló que no sería viable una Alemania unificada que esté y no esté a la vez en la OTAN. Finalmente, por las presiones del Estado y la sociedad soviética que se encontraba en crisis, Gorbachov necesitaba dinero que Alemania estaba en condición de aportar. A su vez, Gorbachov debía aceptar la unificación alemana el 3 de octubre de 1990 y la anexión de Alemania a la OTAN, una victoria diplomática de Occidente. En sus memorias, Gorbachov recoge que aceptó con la condición de que ni la jurisdicción ni las tropas de la OTAN se extenderían a territorios situados al este de los actuales límites de la alianza. Estos acuerdos fueron conocidos como las negociaciones Baker-Gorbachov. Rivalidades étnicas en el Donbass. 2014. Creación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. En la antigua República Soviética de Ucrania o Ucrania existe una población que se vincula como rusa, que habla ruso y que sigue ciertas tradiciones o costumbres de este país, por lo que no siente ningún sentido de pertenencia a Ucrania, sino más bien se relaciona con Rusia. Este grupo étnico ha tenido problemas por lo tanto con los habitantes de Ucrania que sí se identifican como ucranianos, produciéndose ataques, atentados, etc. para una limpieza racial en Ucrania. Se les ha llamado a este grupo como ucranianos rusificados, pues pese a no haber nacido en Rusia sino en Ucrania como lo hemos visto, se sienten más rusos que ucranianos. Estudios sostienen que alrededor de un tercio de la población ucraniana constituyen los ucranianos rusificados. El ucraniano es la lengua oficial, pero después del año 2012 el presidente Viktor Yanukovych permitió el uso del ruso en las comunidades rusófonas, en tribunales, escuelas e instituciones gubernamentales. La medida, como no podía ser de otra manera, fue aplaudida por unos y rechazada por otros, más conservadores, quienes veían en esto una amenaza porque alimentaba la división étnica entre ucranianos y rusófonos, haciendo peligrar el uso del ucraniano como lengua sobre el ruso. El Euromaidán, una serie de protestas pro-europeas y pro-ucranianas, terminaron en la deposición del presidente Viktor Yanukovych. Fue el detonante para las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y la posterior adhesión de la República de Crimea, pues esta deposición fue tomada por Rusia y por los rusófilos como un golpe de estado en donde hubo a la vez manifestaciones por los ucranianos rusófonos y los rusófilos, que buscaban incluso la independencia de ciertas regiones para adherirse posteriormente a la Federación Rusa, surgiendo así grupos separatistas en Ucrania. Rusia entonces se vería en la obligación de enviar militares a la región de Crimea para garantizar la seguridad de su población rusa en esa área, además de que Crimea había solicitado la asistencia del gobierno de Moscú. Después de que el nuevo gobierno ucraniano lanzara una ley para prohibir el uso de otras lenguas distintas al ucraniano, la adhesión de Crimea a Rusia no fue bien vista por ningún país occidental, que la catalogaría de ilegal, no reconociéndola oficialmente. Por otra parte, la Constitución de Crimea fue aprobada el 11 de abril de 2014. El texto diría que la República de Crimea es un estado democrático y de derecho dentro de la Federación Rusa. Además establece que la República de Crimea es una parte inseparable del territorio de Rusia. El referéndum para la adhesión de la República de Crimea a Rusia alcanzó grandes resultados en la aprobación de esta independencia de la República de Crimea de Ucrania y su adhesión al territorio ruso, con 78 votos a favor de 100 de los miembros del Parlamento de Crimea. En las principales poblaciones de Crimea se alcanzó el 96% de aprobación de los votantes por la adhesión de Crimea a Rusia. El conflicto en el Donbass, por otro lado, produciéndose en el contexto de la adhesión de Crimea a Rusia, se origina también por la destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych y por el Euromaidán, que buscaba la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Estos hechos hicieron que hubiera enfrentamientos entre ucranianos europeístas contra rusófilos y separatistas.
Las protestas prorrusas se intensificaron luego de la adhesión de Crimea a Rusia, buscando ellos mismos la creación de un territorio propio llamado la República Popular de Donetsk. Posteriormente se crearía la República Popular de Lugansk, que se uniría a la de Donetsk, en su lucha contra el gobierno rusófobo de Ucrania. El gobierno de Kiev aceptó que la situación se estaba saliendo de las manos y se realizaría un referéndum en estos lugares para votar por la independencia de Donetsk y Lugansk. Los resultados serían del 89% de aprobación en el Oblast de Donetsk y el 96% de los votantes en el Oblast de Lugansk votarían también por su independencia. Esto dio paso a los llamados Tratados de Minsk. Fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania realizado por los representantes de la Federación Rusa, Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, el 5 de septiembre de 2014. Sin embargo, los tratados no fueron respetados por las distintas partes que los integraban. Desde el principio, Europa y Estados Unidos han demostrado su apoyo al gobierno ucraniano culpando a Rusia del separatismo existente en el país, mientras que la Federación Rusa ha condenado reiteradas veces las acciones del gobierno ucraniano, refiriéndose a ellos como criminales y calificando los sucesos de Ucrania como genocidio. La OTAN, por su parte, ha desplegado tropas en países cercanos a las fronteras de Rusia y Ucrania como Polonia, Rumania y países bálticos. Bloqueos comerciales y económicos, así como aislamiento como medida de disuasión. Estados Unidos es conocido por practicar esta estrategia en países que no comparten sus ideologías o que se oponen a ellos, de establecer bloqueos económicos o comerciales para matar de hambre a las poblaciones y de esta manera hacer que las poblaciones culpen a sus gobernantes de esta situación y se rebelen en contra de su gobierno. Asimismo, también financia grupos radicales de los mismos países para que generen disturbios e inestabilidad internas, de modo que puedan controlar la situación de los países que se establecen en contra de los intereses estadounidenses. No hay que olvidar que la injerencia e intervención estadounidense ha estado presente incluso en varios países de Latinoamérica, como lo es Cuba con el bloqueo comercial que tiene la isla, Venezuela, así también Chile con Salvador Allende, siendo responsables del encumbramiento de Pinochet y del asesinato así como represión contra miembros del comunismo. La intervención en Guatemala y principalmente en México, la guerra contra Texas, la guerra contra los Estados Unidos, en donde perdimos la mitad de nuestro territorio. Asimismo, durante la Revolución Mexicana, el bloqueo establecido por Woodrow Wilson del puerto de Veracruz. En Corea del Norte igualmente se le negó todo comercio con el mundo exterior, así como ocurre con Rusia y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluso obligaría a los países europeos a establecer estas sanciones cuando a los que les afecta es a los mismos europeos más que a Estados Unidos, haciendo que las economías de Europa sufran el desabasto del gas ruso y de los medios para continuar con sus actividades económicas. Incluso los europeos han hablado al respecto y han encontrado grandes desventajas de hacerle caso al líder de la OTAN que los controla desde otro continente. ¿Guerra de Ucrania contra Rusia o guerra de Rusia contra la OTAN? La guerra, por desgracia, entre Rusia y Ucrania puede más bien estar relacionada con los intereses de hacerle frente a su mayor rival, Rusia, desde el siglo pasado. Un enfrentamiento que no se libra en solitario entre los dos países, sino que ha elegido a Ucrania como epicentro de toda la rivalidad política y militar entre Rusia y la OTAN. De modo que en realidad la guerra ruso-ucraniana sería más bien la guerra entre Rusia y la OTAN. Aunque esta última no esté proveyendo soldados para enfrentar directamente a Rusia, sino más bien utilizando a la población de Ucrania y a su presidente como títeres entre las hostilidades de estas naciones, siendo los ucranianos los que pagan el precio por sus mal llamados aliados. Amenaza estratégica. Al anunciarse la petición del gobierno ucraniano de unirse a la OTAN, Vladimir Putin inició la operación especial al amenazar la seguridad de Rusia, puesto que si Ucrania se unía a la OTAN, Estados Unidos podría poner armamento nuclear como lo hace con todos sus miembros, de modo que la cercanía de los mismos hacia Moscú sería preocupante, pues de esa manera Estados Unidos tendría una ventaja insuperable en una posible conflagración mundial, ocurriendo lo mismo que en la crisis de los misiles en Cuba, solo que esta vez con Rusia como protagonista de la invasión en lugar de Estados Unidos. Pero era una respuesta evidente, pues al igual que los Estados Unidos no toleraban la presencia de misiles en Cuba cercanos a su país, igualmente Rusia no estaría de acuerdo con semejante acto. Y es por ello que iniciarían hostilidades con el gobierno de Zelensky, quien tenía toda la intención de ingresar a la OTAN, cuando ya se había advertido de que este acto era y sería intolerable por parte de Rusia. Asimismo, como continuación de lo ocurrido en 2014, reconociendo a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania. Hay que señalar a la vez que Estados Unidos no ha cumplido con las promesas hechas a Gorbachev de tratar la unificación de Alemania y la desintegración de la URSS a cambio de que la OTAN no se expandiera más allá de los límites que era Europa Oriental, que antes pertenecía al Pacto de Varsovia.
Sin embargo, cada vez más países de este antiguo bloque se han estado uniendo a la Organización del Atlántico Norte y por ende cercando a Rusia, pues en cada país que se une a la OTAN se establecen bases militares y armamentos de destrucción masiva, amenazando las fronteras de Rusia, cerrando el cerco entre los enemigos de Estados Unidos. Además de que ya no tendría sentido este pacto por el hecho de que la Unión Soviética ya no sería una amenaza para los países europeos, que se unieron a ese tratado en un principio por miedo al comunismo, pues ya se había desintegrado. Sin embargo, se ha mantenido esta vez para conseguir amenazar al país europeo menos favorito de Europa y de Estados Unidos. Los resentimientos de antaño, las antiguas rivalidades, no son fácilmente olvidadas y Estados Unidos, tanto como Rusia, mantenían una relación tensa. En Ucrania el sentimiento antirruso pudo más que los intereses de su propia población. Asimismo, los países miembros de la OTAN desde la Guerra Fría no tendrían más remedio que obedecer al líder de aquel tratado. Pero las sanciones impuestas a Rusia, la guerra librada en Ucrania, no beneficia a nadie más que a los Estados Unidos. Y eso lo sabemos. Europa, pese a la dependencia que tenía de Rusia para solventar su economía, al ser Rusia la principal proveedora de energía, ahora se enfrentaba a un invierno crudo, a una inestabilidad económica que está destruyendo a Europa. Todo esto por problemas que no se han generado en estos tiempos, sino que ya están cimentados en las antiguas rivalidades y en la historia, donde podemos encontrar una respuesta sólida a las situaciones actuales, que ponen en peligro al mundo, y que al notar los paralelismos históricos en estas situaciones no podemos más que preocuparnos por el futuro ya no lejano sino cercano. El estudio de la historia, repito, es importante para poder aprender de los errores de la humanidad y no volver a cometerlos, pues de no ser así, situaciones como la que vivimos en el presente seguirán aconteciendo. Lo cierto y tristemente es que a ninguno de los países de la OTAN le importa realmente lo que ocurre con la población de Ucrania, sino que más bien y lamentablemente este fue el terreno elegido y la población elegida para disputarse las eternas rivalidades entre Occidente y Rusia. Si el video te gustó y te parece informativo, por favor dale like y comparte con tus amigos y conocidos. Suscríbete para que puedas estar al tanto de los siguientes videos que seguro te gustarán. Comenta por favor tus impresiones. ¿Qué piensas sobre lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué crees que pueda suceder? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Quizás tengas otro punto de vista que será interesante sin dudas leer. Te ha hablado Sansusi. Hasta la próxima. Наших вогов накидывай!